En este video aprenderás muchas cosas valiosas que difícilmente escucharás en otra parte y que te ayudarán a entender aún más cómo superar el resentimiento, el odio, cómo lograr el perdón, pero también cómo no hacerlo. Responderé a algunos casos y preguntas de ustedes que nos ilustrarán bastante bien. Por ejemplo, el de alguien que no puede perdonar una infidelidad o el de una persona que cree que ya perdonó pero sigue sintiendo dolor. Las reflexiones de este video se basan en gran parte en la historia para reflexionar titulada El lobo que entendió la clave para perdonar, aunque al principio no podía ni quería hacerlo. No es estrictamente necesario escucharla para entender lo que aquí hablaremos, pero es mejor cuando la reflexión y la historia trabajan juntas. Te dejo un enlace a ese relato por si aún no lo has visto. Algo que noté al leer sus comentarios es que uno de los principales obstáculos es que realmente no entendemos lo que es el perdón. Incluso alguien escribió: el perdón se otorga dependiendo el grado, porque si es un grado fuera de lo justo, jamás pero jamás se le debe otorgar perdón. Sería fácil descalificar la opinión de esa persona por ser diferente al mensaje de la historia, pero eso no sería muy inteligente. Recordemos el relato de los ciegos y el elefante, que nos enseña que una contradicción o desacuerdo no es más que el resultado de ver la misma cosa desde diferentes puntos, o en este caso, ver dos cosas diferentes pensando que es lo mismo. Cuando yo hablo de perdón, me refiero a dejar de obsesionarnos por quien nos hizo daño y seguir con nuestras vidas sin estar cargando una hoja de veneno que tomamos día a día. Cuando entendemos el perdón desde esa perspectiva, queda más que claro el mensaje de la historia y en el cual profundizaremos más adelante. Pero muchas personas confunden perdonar con dar una segunda oportunidad, hacer como que nada pasó, dejar de sentir dolor, ser amiguitos por siempre con quien nos dañó o cosas similares. Para nada, esas cosas se pueden o no dar después del perdón, pero no siempre y no están pegadas ni son lo mismo. Esta confusión lleva a muchas personas a no querer perdonar o creer que no deben hacerlo. En lo personal y profesional, no cabe duda que la postura más saludable es entender que perdonar es solo liberarnos de esa cárcel llamada rencor, en la cual nosotros somos los únicos prisioneros. Ya lo que hagamos después de liberarnos, eso es problema de cada quien. Por cierto, esa frase la tomé prestada del comentario que dejó Abigail, pues me encantó. Profundizando ahora sí en la reflexión principal del relato, Adelita y Pilar cada una a su manera nos recordó que el no perdonar es dedicar tiempo y esfuerzo a alguien que nos hizo daño. ¿Acaso no es esto contradictorio? Nos convertimos en el fan número uno de quien nos lastimó, pues todo el tiempo pensamos en él. Esto fue justo lo que explicó la araña al mofarse del lobo. Pero por si fuera poco, le seguimos haciendo el trabajo sucio a esas personas, pues tal vez alguien nos hizo mucho daño hace 4 años, pero ya se fue, ya no está. Sin embargo, nosotros seguimos sufriendo por medio del odio. Es como si alguien me hiciera una cortada, una lesión en el brazo hace 4 años y desde entonces no lo veo, pero todos los días yo agarro una navaja y reabro esa herida. En pocas palabras, nos volvemos sus seguidores y sus empleados. Cuando lo vemos de esta forma, ya no podemos pensar que entre más grande es la ofensa, menos debemos perdonar, sino todo lo contrario, pues entre más daño me hizo alguien, menos voy a querer convertirme en su sirviente, ¿no crees? Josué nos escribió algo muy interesante y cierto que fortalece todo lo que acabo de mencionar. Es tomar conciencia de los daños físicos que nos causan las emociones como el odio y el resentimiento. Pareciera una alegoría cuando la araña le dijo a Víctor que él ya venía tomando veneno desde hace mucho tiempo. Pero de hecho, el odio es un veneno tanto en sentido figurado como en sentido literal, pues nos enferma gravemente el cuerpo. Por lo que una vez más me pregunto, ¿en verdad nos queremos convertir en el principal aliado del enemigo para hacernos daño? Vaya que cuando reflexionamos en las cosas nos damos cuenta de las tonterías que hacemos los humanos. Ahora pasemos a responder algunas de sus dudas. Gerson nos invita a reflexionar en la otra cara de la moneda, pues a lo que entendí, él conoce a alguien que tiene mucho resentimiento hacia él y le gustaría que esa persona dejara de sentir odio, tanto por la persona, pero también porque le está acabando el que alguien sienta eso por él. Aquí debemos entender que cuando alguien nos odia, sobre todo a alguien que nos importa y nosotros permitimos que ese odio nos lastime, realmente estamos alimentando ese sentimiento, pues por una parte, ¿cómo podemos ayudar a que el otro le quite valor a su resentimiento si nosotros le damos tanto valor? Segundo, ¿cómo podemos esperar que alguien nos perdone si nosotros no nos podemos perdonar? Lo que podemos hacer aquí es simplemente decirle a la persona algo como lo siguiente:
Lamento mucho el daño que te hice. Ya te expliqué mis razones, no para justificarme, sino con la esperanza de que al entenderme sueltes ese veneno que al que más daño le hace es a ti. Si hay algo que pueda hacer para realmente enmendar mi error, lo puedo intentar. Pero debes entender que el único que se lastima con ese resentimiento eres tú. A mí me gustaría que me perdonaras, pero no tanto por mí, pues cada quien es responsable de decidir qué cosas permite que entren o no a su vida, y yo no permito que el odio de otros entren en la mía. Me gustaría que lo hicieras por ti, para que seas libre. Si me quieres aborrecer y nunca más dirigirme la palabra, está bien, pero libérate de ese rencor. Una vez más, no por mí, sino por ti. Nelsie nos pregunta cómo ayudar a un hijo a perdonar a su padre que le hizo mucho daño. Primero, esto es un proceso y tardará el tiempo que tenga que tardar. Así que nada de apresurarnos. Segundo, debemos darle permiso de sentir coraje hacia el padre. Muchos cometen el error de decir, pero es tu padre y lo debes perdonar, lo cual solo aumenta el resentimiento. Antes de pedir que se deje de inyectar este veneno, debemos ayudar a que saque el que ya tiene dentro. Entonces, hay que dar permiso de que se desahoguen y sepan que tienen derecho a estar enojados. Ya después, cuando ellos hayan sacado lo que tienen, cuando se sientan más tranquilos y cuando hayan tenido la posibilidad de generar confianza hacia nosotros, ahora sí, podemos enseñarle la lección de esta historia para que perdonen, pero no por hacerle un favor al padre, mucho menos por imposiciones sin sentidos como «es que es tu papá». Pues los chicos piensan, pues justamente porque es mi padre es por lo que es peor aún y por lo que siento esto. Así que nada de eso, hay que enseñarles que lo mejor es perdonar, pero por su propio bien y para que así dejen de ayudarle a quien una vez los lastimó. Isabel nos comenta que no puede perdonar la infidelidad de su pareja. Para responder a esta duda hablaré de los ayudantes del rencor, nuestras creencias, expectativas y otros seres que solo viven en nuestra cabeza, que nos dirigen y que sin darnos cuenta nos los implantaron. En este caso, el perdón también es un proceso, pero parte de ese proceso es entenderte a ti mismo, entender cómo funciona tu mente e identificar aquellas creencias que te hacen imposible soltar el rencor. Por ejemplo, hay muchas personas, sobre todo mujeres, a las que se les enseña que lo único importante es tener una familia perfecta. Por lo tanto, cuando pasa algo que rompe esa perfección, que evidentemente si se rompió es porque no era perfecta, además de que eso no existe, pero bueno, cuando pasa esto, todo su mundo se desmorona. Y claro que es más difícil perdonar a alguien cuando te arruinó la vida. Sin embargo, cuando uno decide escoger qué creer y qué desechar, puede decir algo como lo siguiente: qué mal que mi matrimonio no duró, pero soy una persona que tiene 1000 cosas más que son igual o más valiosas. Por lo tanto, no le voy a dar el derecho a nadie de arruinarme la vida por sus errores. Cuando pensamos así es más fácil liberarnos, pero esto es solo un ejemplo. Hay miles de creencias más que impiden el perdón. Por ejemplo, pensar que lo hicieron para dañarnos, creer que nuestro valor está determinado por el otro, creer que es imposible encontrar una buena persona y un largo etcétera. De cualquier forma, recuerda que esto es un proceso en el cual uno debe ir identificando y cambiando cada una de estas creencias, expectativas y demás, por aquellas que nos llevarán a vivir como queremos y merecemos vivir. Por último, Mónica nos comenta que ella sigue sintiendo dolor hacia alguien que le hizo daño, sobre todo porque esa persona sigue haciendo daño a otros individuos y se pregunta si tal vez aún no ha perdonado. Esto nos regresa al error de no entender bien qué es el perdón. Veamos, el perdón solo se puede alcanzar cuando ya no te están haciendo daño o no hacen daño a alguien más. Querer perdonar cuando la persona sigue teniendo su bota en nuestro cuello o en el de alguien más no está bien. Entendamos que una emoción solo es mala cuando está fuera del lugar. El resentimiento es malo porque usualmente aparece cuando el problema ya no está y uno lo sigue manteniendo y sufriendo en su corazón. Pero igual, el perdón o la compasión son malas cuando la persona está haciéndonos daño o haciendo daño a alguien más y yo busco darle mi comprensión y mi perdón. El resentimiento y el odio son hijos del enojo, cuyo propósito es defendernos, luchar, incluso destruir. Cuando lo usamos para hacer todo eso en contra de quienes amamos, de personas inocentes o en nuestra propia contra, está mal. Pero cuando lo usamos en contra de quienes lastiman, no solamente no está mal, sino que es necesario utilizar esas emociones tan duras.
Algunas personas que solo ven uno de mis videos piensan que soy muy agresivo y otros piensan que fomento la sumisión, pero cometen el error de los ciegos y el elefante. Yo no me inclino por ningún polo, yo promuevo el equilibrio, saber que hay momentos para arrodillarnos, para la dulzura y para el perdón, pero también hay momentos para levantarnos, para ser duros y luchar. La clave es que nosotros seamos los que deciden esas reacciones y no nuestro inconsciente o nuestra ignorancia emocional. Así que Mónica, muy probablemente lo que sientes no es rencor, sino una parte de ti que te dice y te reclama que debes poner un alto a esa persona o hacer algo al respecto. Aquí reitero lo que dije casi al principio. El perdón es solo liberarnos, pero no ignorar, olvidar o permitir cosas malas. Si alguien me roba, bien puedo yo perdonarlo de corazón, no tener resentimiento, desearle que su vida mejore, seguir con la mía y después meterlo a la cárcel para que no siga haciendo más daño, pues aunque solemos confundir estas dos cosas, son muy diferentes. Una cosa es liberarme a mí de los malos sentimientos que ya no tienen ninguna utilidad y otra cosa muy diferente es liberar al transgresor de su consecuencia para que lo siga haciendo creyendo que no pasa nada. Esto sucede mucho con los padres que creen que deben seguir enojados con sus hijos por algo que hicieron hace días, o que cuando se les baja el coraje se olvidan de poner consecuencias por completo. Cuando realmente la mejor forma de actuar es con equilibrio y conciencia, es decir, poner la consecuencia, pero de una forma serena y sin resentimientos. También debo reconocer que hay veces o situaciones donde realmente no podemos poner un alto a quienes actúan mal. En esos casos tenemos que hacer algo de todas formas para poder liberarnos del resentimiento y demás. En ese caso, una de las mejores opciones es empezar a ayudar a otras personas a salir adelante. Si deseas ayudar a que mi canal siga creciendo, por favor, regálame un me gusta y comparte esta reflexión. Mil gracias por tu atención y ahora sí, a practicar lo aprendido y nos vemos en el siguiente ejercicio de reflexión profunda.